Dice Vetusta Morla que armaría todos sus adverbios en este tema palabra es lo único que tengo, que nos sirve cada martes como introducción. Bueno, pues hoy vamos a armar pronombres, porque su uso también nos habla de las peculiaridades de los diferentes territorios lingüísticos, hablamos evidentemente de nuestra España. Saludo ya a Bruno Camus, miembro del Grupo Grava, profesor de Lengua Española en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Pachi, ¿qué tal? Bueno, me propones como título los pronombres en Castilla-La Mancha y como primer apartado los pronombres de tercera persona en español. Luego iremos a lo endémico de nuestra región, pero dime, ¿qué es esto de los pronombres y por qué son tan importantes? Bueno, lo vamos a explicar con más detalle, pero en realidad es una cosa conocida. Yo creo que Almudena hace 15 días ya habló de esto, del famoso leísmo y del laísmo, y bueno, es una de esas características que los lingüistas reconocemos porque le damos importancia porque la variación que existe en español con los pronombres, al menos en la península, es en buena medida determinante para separar dialectos. Incluso lo vamos a ver en Castilla-La Mancha. Bueno, dame los 4 inputs o las 4 bases gramaticales que debemos saber en relación con los pronombres. Esto ya lo siento porque es un poco aburrido, pero en todo caso es fácil, es sencillo y yo creo que quien más que menos se acordará de las clases de gramática de secundaria. Sí. Todo el mundo entiende que los pronombres, los de tercera persona, son una especie de piezas que suplen a los nombres, en general a los nombres, cuando estos nombres han sido citados previamente o han sido mencionados o forman parte de la conversación y por tanto son conocidos. Y bueno, en este caso, en vez de volver a repetir el nombre, lo que hacemos en español son los pronombres correspondientes. Entonces, bueno, pues tenemos cosas como, por ejemplo, me encontré con Pedro y me fui con él al cine, con el pronombre él, no con Pedro otra vez. O he comprado este libro, lo leeré este verano, no diré este verano leeré este libro, sino que utilizaré el pronombre por ahorrar, entre otras cosas, no solo por eso, pero por ahorrar. Vale, esos son los pronombres. Y lo que conviene saber es que en español los pronombres de tercera persona, que son de los que vamos a hablar y que son los más variados, incluyen muchas formas distintas. Buena parte de ellas no llevan acentos, son átonas, él es tónica, pero lo que hemos visto antes, el lo es átono. Y como es átono, se tiene que apoyar en el verbo al que acompaña. Decimos entonces que son clíticos, palabras clíticas, que se apoyan, que necesitan una muleta porque si no, solas no pueden funcionar. Y es lo que tenemos en la escritura, se ve muy bien, cuando decimos míralo. Míralo, debemos escribirlo junto y lo hacemos precisamente porque ese lo se apoya en el verbo mira. Bueno, siguiente cosa que conviene saber y probablemente es la más relevante. Las formas del pronombre de tercera persona en español son continuación directa de las formas que existían en latín para los mismos propósitos y además también con las mismas características. Por eso, el sistema español de pronombres más usado, al que lo haré referencia, se suele denominar sistema etimológico, es decir, el sistema que recibimos directamente del latín. Y es muy importante, de hecho es lo que más variación tiene, como explicaré después, darse cuenta de que en español estos pronombres de tercera persona dependen del género que tenga el nombre, si son masculinos o femeninos, del número en el que vaya el nombre, si son singulares o plurales, y de manera crucial, la más oscura a lo mejor para quien no recuerde bien gramática, también del caso del nombre, de si el nombre es sujeto, si es complemento directo, si es complemento indirecto. Según tengamos una cosa u otra, tendremos distintas formas. Por ejemplo, y voy muy rápidamente, en español, cuando tenemos, por ejemplo, un verbo como ver, que es un verbo transitivo que pide complementos directos, podemos usar lo para masculinos singulares, los para masculinos plurales, la femeninos singulares, las femeninas plurales. Por el contrario, si lo que tenemos es un verbo como cortar, que puede ir acompañado no solo de un complemento directo, sino también de un complemento indirecto, cortar algo a algo o a alguien, vamos a necesitar otros pronombres distintos. Y yo diré, por ejemplo, corto el dobladillo al pantalón, le corto el dobladillo. Le es el complemento indirecto y es
pronombre de forma distinta a los anteriores que hemos visto. O en el caso de a personas, corto el pelo María, le corto el pelo. Cuando son complementos indirectos son sensibles solo al número, no al género. Masculino y femenino, cuando son complementos indirectos, son iguales. A María le corto el pelo, al pantalón le corto el dobladillo. Bueno, pues situado el pronombre en el terreno de juego, ya nos has explicado también lo de los pronombres clíticos. Hablemos de ellos. Los pronombres clíticos de tercera persona, si te he entendido bien o me he quedado bien con la explicación, los que acompañan o van acompañando a un verbo, los pronombres clíticos de tercera persona en Castilla-La Mancha, que tienen un uso peculiar, y además lo vamos a explicar con algunos audios que tenemos. Sí, no sé si va el audio. Ah, bueno, sí, venga, pinchamos el primero de ellos, vale, venga, y así hablamos sobre él. Sí, vigilaba la Guardia Civil, hasta incluso el que los domingos trabajaba, pues lo denunciaban. Como se despierten ya verás. Y mientras que yo descargaba el carro, pues ella venía, mi mujer venía, las lavaba, las peinaba, les hacía el desayuno, el almuerzo para ellas, para nosotros, les echaba los cerdos, nos traían almuerzo y en el carro almorzábamos el camino adelante. Claro, es que a lo mejor te cuento que eran 9 o 10 años todo. Mira, ahora, aunque vea los jabalines, disfruto. ¿Ha matado alguno? Dos. Sí. ¿Qué hacen con ellos? Bueno, ya hemos escuchado algunos de esos ejemplos. El que los domingos trabajaba, pues lo denunciaban. Mi mujer venía, las lavaba, las peinaba, les hacía el desayuno. A mi mujer no le gusta, en fin. Sí. Comentario. Sí, bueno, este es el sistema más habitual en Castilla-La Mancha. Esta es una grabación de un agricultor ya mayor de Guadalajara. Y este es el sistema etimológico. Es decir, tenemos lo para masculino, tenemos las peinaba, pero les hacía el desayuno cuando es un complemento indirecto. A mi mujer no le gusta, ¿no? En definitiva, lo que acabo de explicar. Y este es el sistema que domina prácticamente toda la península. Hay zonas donde no está, y el mayoritario, absolutamente mayoritario, en América. Y la inmensa mayor parte de la región tiene este sistema, el sistema etimológico, el sistema que viene del latín. Sobre este sistema, y es parte de la dificultad del asunto, sobre este sistema, que es el que yo acabo de explicar y que es el heredado del latín, se impone, sobre todo entre hablantes jóvenes, hablantes urbanos, una variación que viene de Madrid y que está, digamos, legitimada en cierto modo de hace mucho tiempo por la academia, que es el uso del le cuando lo que tenemos es un complemento directo de persona. De manera que a la academia le parece bien, y mucha gente en la región también le parece bien, y lo utiliza, cosas como he visto a Juan. Le he visto, no lo he visto, sino le he visto, porque es persona. Sin embargo, he visto un coche, lo he visto, siempre lo he visto, porque no es persona. Este uso es un uso que la academia legitima de hace un montón de tiempo, que viene de Madrid y que está, digamos, sobrevolando por encima del sistema tradicional, y que genera lo que se llama leísmo de persona, que es algo que, bueno, toleramos más o menos todos. Bueno, el segundo de los audios, que nos va a hablar un poco de leístas, laístas y loístas en Toledo. Comprábamos el cochinito, pero le criábamos con las sobras de las ondas, de las patatas, de las comidas, con las hierbecitas. Luego los cebábamos, los molíamos harina de cebada, guisante y garbanzo, y los se ponían ya gorditos. Luego los matábamos ya cuando empezaba, luego el chorizo, luego la longaniza. ¿Las tripas? Tripas, cuando se les sacaba del cochino, las lavaban las mujeres con agua caliente, las echaban agua y las colvían, y luego las metían en una olla. Bueno, aparte del hambre que nos ha entrado escuchando a este caballero, le criábamos, le recriábamos, los cebábamos, los molíamos, las lavaban las mujeres, las echaban agua, las volvían y luego las metían en una olla. Bueno, hay bastantes ejemplos. Sí, aquí, bueno, ya veis que se ha acabado lo que había antes. Aquí tenemos leístas, y no de persona, crían a los cochinitos, les crían. Y a los cochinitos les muelen harina para nosotros, pero aquí dicen muy claramente, los molíamos a ellos harina. Y las mujeres lavaban las mujeres, los cochinitos lavaban las mujeres, las cochinitas, no me acuerdo ahora muy bien. Las lavaban las mujeres, las echaban agua. En vez de les echaban agua. Sí. ¿No?
Esto es lo que se llama laísmo, cuando utilizan la para lo que en el sistema etimológico es le, leísmo para lo que en el sistema etimológico es le, eso ya lo conocíamos, pero no para los animales, y loísmo para lo que en el sistema etimológico es les, el complemento indirecto. Y esto es muy general en el centro y en el occidente de Toledo, y es el sistema que viene directamente de Castilla Vieja, desde Palencia, Valladolid, Ávila, Segovia, y que llega en su plenitud completamente a Toledo. Y en Toledo domina absolutamente, con todas sus características: laísmo, loísmo y leísmo. Bueno, y hay un tercer caso, un tercer audio que nos va a permitir hablar de los femeninos que concuerdan con masculinos también en Toledo. Pues la manteca, pues un poco lo derretían las mujeres y luego guisaban con ello. Y otro poco para las nochebuenas, para las Pascuas, hacían el mantecao. La manteca se quedaba en blanco, con la lumbre. Lo hacían, se derretía y se hacía caldo. La manteca un poco lo derretían las mujeres, guisaban con ello, la manteca se quedaba blanco, lo hacían. Esto es algo que en la lingüística tradicional española, desde Menéndez Pidal, se reconocía como algo muy, muy peculiar, y se encontraba en Asturias, en Cantabria, en el norte. Bueno, pues no está en el norte solo, cruza toda Castilla y penetra en Toledo, y está perfectamente vivido en Toledo, incluso en algún pueblo de Ciudad Real. Y es muy peculiar, porque lo que vemos son femeninos como la manteca que piden un pronombre lo, no la, que es lo que uno esperaría. Y por si acaso quedara duda, manteca es blanco, se queda blanco, con un aparente masculino. Bueno, pues esto es lo que se denomina concordancia de los nombres no contables. Cuando tenemos nombres como la manteca que no admiten plural, yo no puedo decir una manteca, dos mantecas, tres mantecas, no puedo decir una harina, dos harinas, tres harinas. Todos estos nombres que designan masas, cantidades no contables, nombres de tipo no contable, en Toledo, igual que en Castilla del Norte y hasta Asturias, concuerdan con formas aparentemente masculinas. En rigor son formas de concordancia no contable. Bueno, con esto acabo, no quiero liarlo más. Interesa decir es que tenemos en Castilla-La Mancha el sistema más general, pero tenemos esta isla bastante grande en el occidente y centro de Toledo, que llega incluso a Ciudad Real, donde están todos los rasgos de los sistemas pronominales que vienen desde arriba, desde Asturias, Cantabria, por Valladolid, Palencia, y llega hasta los montes de Toledo en su plenitud, perfectamente vivos entre mayores y jóvenes, pues, por muy extraños que parezcan. Sí, es verdad. Aprendiendo mucho, no solo de la lengua, en este caso de los pronombres, sino también de los territorios y de la historia de España, porque en cierto punto todo está relacionado lo uno con lo otro. Horarias de las 9:30. Bueno, hemos cumplido con el tiempo, Bruno. Al final hemos ido bien. Muy bien. Bueno, Bruno Camus, miembro del Grupo Grava, profesor de Lengua Española en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Muchísimas gracias. Buenas noches, un saludo. Buenas noches, hasta luego.